vamos a tener un diálogo Enrique Martínez, al que presentaré ahora y yo, y la idea, como bien ha dicho Ramón, es que vayáis haciendo, me vais a permitir que os tutee a todos, que vayáis haciendo las preguntas por el chat, por favor, y luego Ramón las irá leyendo y Enrique y yo, pues en la medida en la que podamos, pues las iremos contestando. El título de este seminario que realizamos a través de Internet y que va a durar 1 hora, son las lecciones aprendidas en el ecosistema público. Cuando en Atrevia pensamos en hacerlo, a mí se me ocurrieron pocas personas más interesantes para conversar que el sociólogo Enrique Martínez Marín. Enrique está aquí como sociólogo, aunque también está con su otro gorro. Enrique es alto funcionario de la Administración General del Estado. En la actualidad es el presidente de Segitur, la sociedad estatal que gestiona la innovación en el turismo en España. Pero Enrique ha sido más cosas en su vida profesional. La más destacada quizás fue la persona que puso en marcha Inteco hace unos 15 años en León. Ha trabajado de alto funcionario con diferentes administraciones y es una de las personas que puso en marcha también el plan español de territorios inteligentes, y ahora, en los últimos meses antes de la pandemia, pues estaba trabajando en el diseño del plan de destinos turísticos inteligentes. Así que me vais a permitir que le salude en primer lugar, para que os pueda saludar, y vamos a empezar con nuestra conversación. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Manu. Muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por estar aquí este rato con nosotros. Bueno, me interesaba, Enrique, que empezáramos de una manera un poco heterodoxa, porque son las 5, es hace poco la hora de la siesta, entonces vamos a empezar de manera un poco heterodoxa. Me gustaría que nos dijeras qué estás leyendo y qué puede leer la gente que nos está viendo que ayude a entender la pandemia. No necesariamente libros técnicos, sino cosas que nos ayuden a entender lo que está pasando. Pues mira, estos días he estado releyendo, más que otra cosa, varias cosas que tienen mucho que ver con esto. Un libro magnífico se publicó hace 2 años, coincidiendo con el centenario de la gripe europea, El jinete pálido, que rememora todo lo que pasó allí y que dice cosas muy interesantes y que demuestra cómo hubo cosas que se desconocían entonces, a las que se dieron explicaciones mágicas, y años después se descubrió que una parte de lo que consideramos enfermedades infecciosas tiene en realidad componentes genéticos. Dice, ¿por qué entra el virus en una región de Alaska, unos pueblos los devasta y otros apenas los toca? Bueno, pues al final, muchos años después, o sea que hay muchas de las cosas que nos están pasando ahora, nos enteraremos muchísimo después, y luego las cosas que permanecen, el aislamiento, la profilaxis, la higiene, etc., ¿no? Y luego he releído estos días a un libro que había leído hace años, Nate Silver, La señal y el ruido, el capítulo 7, donde habla de los modelos de conducta. Lo difícil que es estudiar, dice, por ejemplo, para el voto, para cualquier cosa de estas, pues coge una muestra, tú has sido muchos años y eres profesional de estas cosas, eso es relativamente fácil. Pero si usted lo que quiere es estudiar el comportamiento, cómo se mueve la gente, cómo influye, eso ya es mucho más difícil. Entonces él hacía estudios precisamente sobre los temas de los virus, aparte de explicar muy bien qué es el factor R y otras cosas. Lo que decía al final es que Chicago al final no es que con una muestra usted sepa quiénes están infectados y quiénes no en Chicago, porque hay barrios de los que la gente no sale nunca, de hispanos. Entonces, o usted tiene muestra allí, o ese Chicago es distinto al Chicago que hay a 600 metros, ¿no? O sea, esos dos son libros que he leído historia. Luego, he terminado estos días, ayer, terminé Comerciantes de Atención, que es un libro muy curioso desde los periódicos que fueron de anuncios que fueron a competir con la prensa seria que había en origen, a de dónde vienen todos los concursos estos de las islas, de los famosos, en fin, las cosas de Internet, viene todo y Juicios de Estado me parece también un gran libro sobre el uso que se da a la ley para acabar con el debate político, ¿no? Pone ahí ejemplos muy interesantes. Algunos, por ejemplo, dice que la gente quiere que se le corte la cola a los perros o no. Bueno, no, y al final lo que quiere es un deseo de uniformidad, el que todo el mundo, poner una ley para que todo el mundo sea como yo quiero que sea la gente. Y estoy a punto de empezar, eso he leído medio capítulo, un libro que nuestro querido Arcadi Espada recomendó hace algunos meses y que tenía comprado desde entonces, que es El comienzo del infinito, ¿no? Que me parece un libro muy prometedor. Se parece un poco a los planteamientos de los pragmáticos americanos. Lo que queremos es construir un futuro mejor, y para eso es la voluntad más que ninguna otra cosa lo que cuenta, ¿no? Muy bien, muy interesante. A mí me vais a permitir también, yo os lo pongo aquí porque soy menos tecnológico, el libro que crea que explica muy bien las cosas que están pasando y que pueden pasar es un libro que se llama Antifrágil, de Nassim Nicolás Taleb,
que yo creo que nos va a salir a lo largo de esta conversación, ¿no? Cómo generar estructuras antifrágiles que no caigan con el desorden, sino que se beneficien del desorden. Y yo empezaría ya pensando, Enrique, de todo lo que nos está pasando, quizá la primera reflexión que nos debemos hacer es ¿qué papel ha de jugar el Estado cuando llega una crisis así y para salir de ella? ¿Cuál es tu opinión? Hombre, yo es que creo que vivimos, muchos autores lo han criticado muchas veces, ¿no? Vivimos siempre en opacar todo lo que hay de público en nuestra vida. Cuando uno sale a la calle, pues la calle misma, los autobuses, el metro, las personas licenciadas que hay por la calle, en fin, todo eso son obra de políticas públicas. Y tendemos a desconocer eso y maximizar una variable que supone que unos señores hacen con unas señoras independientemente. Entonces, el poder del Estado no es solo regulador, ni es solo responder a los problemas de mercado, es un problema fundamentalmente conformador. El Estado ha creado las instituciones en las que estamos, que pueden ser instituciones que tengan defectos, que tengan limitaciones, pero ese poder conformador es el que no teníamos que olvidar nunca. Y que cuando llegan los problemas de verdad, el único actor al que se espera en la plaza es al Estado. No hay nadie, no hay ningún liberal ahora en la plaza, ninguno. Liberal en este sentido de gente que el Estado no hace falta, baja uno los impuestos y está todo resuelto. En fin, parece que esto es un poquito más complejo y necesitamos identificar qué problemas públicos queremos resolver, y tener instituciones capaces de resolverlos. Y ese es el eje de la cuestión. Entonces yo creo que el Estado teóricamente debe salir fortalecido de aquí. Aún así soy pesimista. En la Primera Guerra Mundial hay un libro muy bueno que se llama La refundación de la Europa burguesa, que demuestra cómo después de aquel caos, de tanta muerte, bueno, todo va a cambiar. No cambió nada. 10 años después estaban las mismas familias en los mismos sitios, ¿no? La refundación del capitalismo de Obama se quedó por el camino. Que si no lo hacemos nosotros teniendo una imagen del futuro distinta, si nos refugiamos en las consignas, si no tenemos un programa de acción, no habrá nada. Por tanto, el papel que juegue el Estado dependerá de lo que seamos capaces entre todos de hacer, que la gente piense que debe hacer. Y como ahora ya hay pruebas de la sanidad pública, de algunas otras cosas, bueno, pues tenemos algunos elementos de juicio sobre los que todos... Pero si no actuamos no pasará nada, ¿no? Vivimos en la sociedad del desistimiento, ¿no? Me parece una reflexión interesante, Enrique. Yo creo que también hay que tener en cuenta que lo público, efectivamente, el espacio de lo público no lo agota el Estado. Y esto es otra cosa que estamos viendo ahora, ¿no? A mí una reflexión que me surge también viendo, por ejemplo, pues este tipo de vecinos que ayudan a sus vecinos, que les hacen la compra, la importancia que tiene el capital social. Un capital social que en las sociedades del sur de Europa hemos mantenido de tipo diferente a las sociedades nórdicas y desde luego de tipo diferente a las sociedades anglosajonas, pero que sin embargo está un poco en cuestión, ¿no? Por el cambio de los hábitos, el cambio del ocio o quizá por la modernización. ¿Cuál es tu opinión a este respecto? ¿Saldremos con más capital social o con menos? Hombre, mis vecinos del bloque de enfrente, que nos separa una calle, pues nos saludamos ya con cierta cordialidad. O sea, y yo no conocía a esas personas porque todo el urbanismo se ha diseñado para que no haya espacios comunes. Todo el mundo ha tendido a aislarse. Eso está muy bien estudiado por Putnam y otros solo en La Bolera, por ejemplo, que la radio primero en menor medida, sobre todo la televisión, y finalmente las tabletas y los teléfonos han hecho que todo el mundo vaya en una burbuja. Entonces no nos hablamos y no hay relaciones sociales, pero sin capital social es muy difícil construir confianza y sin confianza es muy difícil construir un espacio público. Entonces yo creo que es muy, muy necesario y que sí que vamos a salir al menos con los de enfrente, con los del portal de enfrente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y dentro de esa dinámica yo creo que es importante también pensar en el papel de las empresas. Yo creo que estamos viendo también que hay muchos tipos de empresas que se están volcando en la sociedad con la crisis, empresas que actúan de una u otra manera. ¿Cuál es tu reflexión sobre el papel de las empresas en esta crisis? Pues veo que está siendo muy desconocido, ¿no? Porque emociona, no es cosa de dar aquí nombres, ¿no? Pero tengo algunos amigos trabajando en el sector sanitario y hay grandes cadenas que están llevándoles las comidas allí a ellos, ayudando en lo que no pueden llegar las cocinas de los hospitales sin cobrar nada y sin decir nada, ¿no? O sea que hay muchísimas empresas comprometidas con que esto salga adelante y salga bien, ¿no? Entonces, el papel no es de las empresas o de los ciudadanos, que son cosas indistinguibles. Somos una comunidad y como comunidad tenemos retos comunes, que cómo construir un futuro mejor en el que luego hay diferencias, hay énfasis, pero esa comunidad es la que no debemos permitir que se destruya. Y empezar a analizarla por sectores
no es buena idea porque quita esa idea de que todos somos al final personas que fallecen, ¿no? Y que enferman y que necesitan a los demás. Muy bien. Y luego, si pensamos ya, Enrique, más en términos aterrizando, ¿no? Aunque luego hablaremos un poco del turismo, pero aterrizando también más desde el punto de vista de la ciencia de la administración, sin embargo, da la sensación, y no voy a entrar desde luego en ninguna polémica política porque no es este el foro, ¿no? Pero los países europeos saben desde noviembre, diciembre que hay un virus nuevo en China y sin embargo la sensación es que las administraciones en general en Europa y no digamos en América, reaccionan muy tarde a lo que está pasando. A mí me da la sensación, no sé cómo lo ves tú, que aquí hay un tema cultural, y me explico. Las sociedades que más rápido han respondido a la amenaza son sociedades que viven amenazadas. Es decir, Corea del Sur, que es una sociedad que vive amenazada porque su vecino del norte, digamos, no es el mejor vecino para tener, y Taiwán, porque es una sociedad que vive amenazada porque su vecino continental tampoco es un vecino muy amistoso. Sin embargo, da la sensación de que las sociedades europeas, sociedades del bienestar, donde en realidad, pues más allá del fenómeno terrorista, lamentable sin duda, pero que cuantitativamente no ha sido muy fuerte, han perdido un poco esta sensación de la amenaza que historiadores y sociólogos siempre han tenido muy claro. La civilización es una cosa muy frágil y se puede perder rápidamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, que todo es muy frágil, lo hemos visto en estos días, que todo lo sólido, como diría Carlos Marx, se desvanece en el aire, ¿no? No ha quedado nada en 2 días, queda nada. Que te vayas un 20% del país de paro, que pases estos desastres por nada en 10 días, pues quiere decir que eso, efectivamente, que todo es muy frágil, ¿no? Yo creo que no sé cuánto de tarde o de temprano se ha reaccionado, habrá tiempo de saber todo, habrá tiempo de saber si los estados estaban o no informados, si la Organización Mundial de Salud informó o no y con qué profundidad, si China trasladó o no toda la información, sí, o sea, que todo eso lo sabremos, ¿no? Y también está el otro efecto, que es que a la administración le tiemblan las piernas. O sea, cuando alguien tiene que tomar la decisión de decir para un país, es que está usted tomando la decisión de que hay no sé cuánta gente que no llega a final de mes, y hay otra gente que cierra, o sea, que todo el mundo se duda, como es razonable, de eso, ¿no? Entonces, aparte de que haya eso, que no sabemos qué información había, y que tiene muchos efectos. Yo sí creo que hay en la administración, desde hace mucho tiempo, y en la sociedad, no solo en la administración, esto que decía antes del desistimiento, ¿no? No es, por ejemplo, posible en el debate que hubo de Cataluña hace un tiempo, ¿no? Con la célebre sentencia del Tribunal Constitucional alemán inexistente. Lo que uno se pregunta no es dónde estaba el embajador español en Alemania, ¿no? Que no sé quién es el señor ni lo estoy criticando, pero ¿cómo es posible que el Consejo de Estado, los catedráticos, los abogados del Estado, en fin, este señor embajador, no sé, el Instituto Elcano, yo qué sé, quien sea, nadie tuviera la curiosidad con un tema que está poniendo en riesgo la convivencia o que está articulando el debate público de tu país, nadie se vaya a la fuente a cotejarlo, ¿no? Entonces, ese desistimiento existe en todo, en la administración, en las empresas, que todos vamos cada vez más a lo nuestro, digo todos, incluyéndome a mí mismo, y ese compromiso con las comunidades se ha debilitado. Entonces, más que un problema de administración y de reaccionar tarde o temprano, es que nos sentimos poco concernidos por lo que sucede a nuestro alrededor y por lo que les pasa a los demás. Es una reflexión interesante, ¿eh? Fíjate, yo el otro día leía en algún sitio un poco lo que tú apuntas, ¿no? Y que yo creo que también es una buena reflexión para que nos hagamos y para que se hagan todas las personas que nos acompañan, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en cualquier país europeo un funcionario diligente, digamos, o un ministro diligente, imaginemos, compra en diciembre 500 respiradores y 6 millones de mascarillas y luego el virus no llega, ¿no? Es decir, probablemente esta persona hubiera acabado teniendo problemas con su tribunal de cuentas, hubiera sido considerado un incapaz por parte de su opinión pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto me lleva a otra reflexión, moviéndonos dentro de este concepto amplio que manejamos en Atrevia del ecosistema público, el papel que juegan los mediadores. ¿Tú crees que los mediadores salen reforzados de esta crisis, Enrique? ¿Salen debilitados? ¿La ciudadanía es consciente ahora del papel que juegan todas esas instituciones que median entre el ciudadano y el conjunto de lo público?
Yo creo que no, que eso es porque eso se escapa mucho de los... Desgraciadamente, como hoy publica Pardo en el País un artículo magnífico sobre la esfera pública, ¿no? O sea, los debates en público han dejado de ser debates de razones para pasar a ser debates de descalificaciones. Hace muchos años los republicanos en Estados Unidos, un asesor de triste memoria que se llamaba Karl Rove, puso en marcha una hipótesis que era: las ideas de los demás son difíciles de combatir, lo que tienes que hacer es cargarte a la persona que lleva las ideas. Es decir, una persona que ha hecho tal cosa o que tiene tal comportamiento personal no es digno, pues, y destruyes a la persona, con lo que ni siquiera entras en el debate de las ideas. Eso ha contaminado todo el debate público, y entonces los expertos, los mediadores, la gente que dice esto es lo que hay que hacer, ha tenido muy poco peso en la sociedad. Recordemos el referéndum del Brexit, y este país ha tenido demasiados expertos, ¿no? O sea, por ahora han tenido muy poco, y puede haber una esperanza, si nos ponemos a ello, en que en el futuro, después de salir de esta crisis, tengan mucho más en serio a los expertos y se constituyan muchos más órganos independientes de personas que tengan, sabiendo que la ciencia nunca llega a conclusiones definitivas, cuidado, y que los expertos llegan hasta donde llegan, y hay una tarea al final de decisión que es de todos, que es política. Una sociedad tiene derecho a saber por dónde va, pero yo creo que sí que tiene que haber muchos más organismos de este tipo. Por ejemplo, pienso en España la pena que fue la desaparición de la Agencia Nacional de Evaluación, ¿no? Y luego la poca autocrítica que hay, que cuando la Organización Mundial de la Salud la otra vez dijo que esto podía pasar y la gente compró vacunas, todavía están escuchándose las risas de por qué no llegó este problema, ¿no? En fin, o sea, que creo que todo el mundo debe hacer un balance crítico de qué está pasando y saber que nos equivocamos, y qué riesgo corremos, y que es una decisión que siempre puede fallar, y que es una decisión legítima. ¿Qué cosas crees, Enrique, y te digo por qué lo planteo, en las que nuestro sistema político-administrativo, pienso más en un sistema europeo, más que en España en concreto, los sistemas político-administrativos en Europa no son capaces de dar respuestas a este tipo de cisnes negros, digamos, ¿no? O de elementos que de repente lo rompen todo? Porque claro, hay una paradoja. Nosotros somos la sociedad de mayor bienestar de la historia de la humanidad, la sociedad más compleja que se ha construido en la historia, y sin embargo no hemos caído, pero la sociedad se ha puesto patas arriba en 2 semanas desde que alguien parece que se come un mamífero en un mercado en una ciudad china de provincias. ¿Qué necesitamos como administración mejorar de aquí al futuro para tener más armas con las que responder a este tipo de pandemias que sin duda volverán? Estoy de acuerdo. Bueno, que volverán es con toda seguridad, vamos, nunca ha pasado otra cosa. Desde el principio, la historia de la humanidad es, como se sabe por los clásicos, ¿no? Por el armas, gérmenes y acero, pues especies panificables y especies domesticables que hay en tu entorno. Se producen zoonosis con esos animales que tú domesticas, y a la gente de al lado que no los tiene les pegas enfermedades frente a las que ellos nunca han estado expuestos y se mueren. Así se extendió la humanidad, de la que descendemos los que estamos aquí, ¿no? O sea, que eso no solo ha sido esto, sino que ha sido determinante en que el tipo de humanos que hay hoy sea el que hay. Pues somos los que hicimos eso pegándonos enfermedades de los caballos, de las gallinas, de los gatos, de lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer a futuro para que la administración haga cosas? Yo, más que eso, lo que diría es, ¿a qué se dedica la administración? No es a gestionar competencias, sino a resolver problemas públicos. Y lo que tendríamos que empezar a medir a partir de ahora es, oiga, ¿qué problema público queremos resolver? Identificarlo con claridad, y dentro de 1 año, 2 años, me dice usted si lo ha resuelto o no. La administración neozelandesa está haciendo unos avances muy bonitos en ese campo, diciendo hay que resolver un problema con los maoríes. No quiero que el departamento 1, el 2 y el 3 hagan la lista de la compra de las cosas que tienen que hacer, sino que ustedes verán lo que tienen que hacer, ese no es mi problema. En 3 años, por favor, vienen ustedes y me dicen qué es lo que han logrado resolver de este tema. Y si no, pues todo el mundo a su casa o un paso atrás. O sea, que yo creo que va más por la evaluación y por el generar este tipo de enfoques orientados a retos sociales y objetivos que otra cosa. Y luego tener expertos de casi todo, tener una administración que es capaz de tener un departamento bien dotado de gente de lenguas clásicas, por ejemplo, o de biología, porque hay que tener expertos de todo, te hagan o no te hagan falta, porque nunca sabes cuándo te van a hacer falta. Y esas antenas tienen que estar funcionando y en contacto con las personas que trabajan en el mundo en todo eso, ¿no? Eso en estos momentos no es algo muy frecuente en la administración. Claro.
Y yo creo que la pregunta ahora es obligada, Enrique, ¿no? ¿Y esto lo tenemos que hacer a escala nacional o esto es un paso más en el proyecto europeo? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí, en Europa no vamos a ir a ningún sitio, ¿no? El, el que piense que puede solo hacer algo, pues lo hemos visto ahora con las compras, por ejemplo, de material o con otras muchas cosas, ¿no? Lo que sí tenemos es que precisamente refundarnos, en lugar de ser, como decía el otro día Borrell en una intervención que tuvo por internet, estas experimentales, ¿eh? que pasar a tener objetivos comunes y propuestas comunes. Por ejemplo, pues no puede ser que los antibióticos, decía Borrell, por ejemplo, como ejemplo, Europa no produce un solo gramo de paracetamol. ¿Eso es sensato? Pues no. Hacemos política industrial con cadenas que funcionaban muy bien en todo el mundo y ahora que se rompen las cadenas y que demuestra que eso no va tan bien, pues ¿qué reflexión hacemos? ¿No? Entonces, por supuesto que se reclamaba, y yo me reclamo, partidario del libre comercio, del comercio entre naciones, todo esto, desde luego, pero que hay que empezar a tener una cierta visión de como pueblo, como europeos, de necesidades estratégicas en salud, en industria, en otras cosas que tenemos que tener satisfechas, ¿no? Y luego otra segunda, que es empezar, que creo que es el error fundacional de Europa y el error de discurso de la prensa y de muchos de nuestros políticos, ¿no? De todos los países, que es ir a Europa y decir, he sacado tanto, me he traído tanto, he llevado tanto, porque eso va generando, oiga, si aquí decíamos muy contentos, nos hemos llevado, habría otra prensa que estaría decía, se lo han llevado, ¿no? No, y luego yo no vengo aquí a quitarle nada a un holandés, sino a competir con un holandés. Dentro tampoco vengo con un holandés a aliarme y competir en el mundo. Se compite fuera de Europa, no dentro de Europa. Nosotros somos socios en un proyecto que proyecta Europa hacia el exterior porque tenemos el mejor modo de vida, sin duda, el que todo el mundo envidia, el que presta mejores servicios a la gente y ese proyecto es el que hay que defender y estamos para firmarnos en el mundo, no para pelearnos entre nosotros, ¿no? Es una buena reflexión que comparto en gran parte, ¿no? Lo que no sé si es tanto ese papel que tú consideras que, digamos, en el ecosistema público tiene que jugar el Estado y esta asunción de más Europa frente a otras tentaciones, digamos, más de tipo nacionalista o populista, ¿esto es compatible en una sociedad, primero, altamente polarizada y segundo, con un sistema mediático que colabora a esa polarización y con mayorías cada vez más fragmentarias en los gobiernos? Las mayorías están fragmentadas sin duda en todo el mundo, en las tesis clásicas de Nain, del fin del poder y otras muchas investigaciones afirman eso. Yo querría recuperar un argumento de un libro de un sociólogo irlandés, que ahora no recuerdo el nombre, que Gobernando el vacío se llama, y decía, y ahora me acordaré Peter Mayer. de Peter Mayer. Y él decía que aquí hay un doble carril, ¿no? Cuidado que decir que los políticos no se enteran de nada, ¿no? Y hay que estar en su mundo, porque los ciudadanos también están en el suyo, en su casa, viendo la tele, tomándose cervezas con los amigos y viviendo en una sociedad del bienestar. O sea, todo el mundo está en su mundo. Entonces, estos acaban funcionando en su propia lógica, con la prensa y con ellos mismos y peleándose entre ellos, dice él, y los ciudadanos acaban también en su mundo. Entonces, son dos mundos que no se tocan, pero sin los que no es posible construir una comunidad, ¿no? Entonces, ¿sociedades cada vez más divididas? Sí. ¿Sociedades ¿por qué? Porque tu capacidad para transformar la vida de la gente se ha disminuido, porque la política ha renunciado a lo que es su vocación primigenia, desde el paradigma ideológico que se quiera, que es el de conformar socialmente, pues, no sé, el verdadero éxito no es gestionar la sanidad, el verdadero éxito es lograr que la sociedad española asuma que la sanidad pública es un derecho. O sea, la política es lo que convierte cosas que pueden ser mercancías, que se compra o que disfruta quien puede, en derechos a los que tiene todo el mundo. Mi papel como político es construir valores y los valores solo se soportan si están en la cabeza y en el corazón de una comunidad. Entonces, a esa tarea es a la que ha renunciado demasiada gente camuflando en la gestión. Y usted no es un gestor, usted es un conformador de pareceres públicos, el que hace que todos asumamos una forma de vida en común. Entonces, yo creo que ahí es donde se han debilitado las cosas. Y luego los medios de comunicación y los políticos están demostrando frente a lo que dicen los propios medios de comunicación que son mucho más autónomos de lo que parece, que no son unos seres ideológicos que están esperando a que la gente diga algo para decir lo que la gente dice, porque solo quieren seguir en el poder. No, no. Son gente muy ideológica.
Porque lo que está pasando ahora, por ejemplo, en muchos países, es porque hay gente muy convencida de cosas que quiere hacer y que se mete en un círculo un poco doctrinario desde mi punto de vista, se mete en un circuito de ideas, pero que no se compadece con lo que piensa la gente ni con la agenda de la gente. Distinguir entre agenda pública es qué problemas dice el gobierno que hay y qué problemas dice el CIS cuando les pregunta a los ciudadanos qué hay. Oiga, el debate público de verdad o el contenido de las televisiones, uno ve Telecinco, ve La Sexta, y de verdad, cuando coges el CIS y dices los 6 problemas que les preocupan a los españoles es lo que está allí, pues no. Bueno, o sea, que esto tiene una agenda propia y eso también hay que desmontarlo, teniendo la modestia de estudiar qué es lo que pasa, a la gente de verdad. Y hay un libro muy bueno de Maraval que estudia precisamente eso, cómo los políticos se encierran en su propio discurso con los periodistas y acaban no reconociendo demandas sociales. Eso les lleva a no enterarse de los problemas y a deslegitimarse todavía más. Muy interesante. Vamos a cerrar, si te parece, esta parte para que la gente pueda preguntar. Pero claro, yo quiero aterrizar en el mundo del turismo, Enrique. Una de las cosas que estamos leyendo, lo decía el otro día John Mueller en una columna muy interesante en El Mundo, él dice que la industria turística va a ser una de las que más va a cambiar, ¿no? Y una reflexión que leía esta mañana también, 700 millones de personas se mueven en avión al año y el periodo de incubación de cualquier enfermedad es muy superior a las 16 horas que puede durar como máximo un vuelo, lo cual es evidente que dificulta la posibilidad de contener las infecciones, por ejemplo, de origen vírico, como podía pasar hace 100 años o hace 200 años. ¿No? ¿Cómo ves? Y aquí sí que más que con el gorro de sociólogo, también como con el gorro de alguien que conoce muy bien el sector turístico, ¿cuáles son tus intuiciones, asumiendo que son eso, puras intuiciones, porque no lo sabemos, cómo va a cambiar el sector turístico de aquí al futuro más inmediato? Hombre, no sé, pero ve uno cosas un poco pintorescas, ¿no? Bares que lees que van a y restaurantes que van a montar burbujas en las que meter a una persona para cenar o comer. Oiga, de verdad, ¿se cree que yo voy a salir de mi casa a un bar para meterme una burbuja de plástico, por muy protegido que esté? Me quedo en mi casa. No sé, no doy el... O sea, yo creo que va a haber algunas exageraciones y algunas cosas que no van a estar muy bien tiradas, ¿no? Pero lo primero que haría es, más que decir cuál es el futuro, ¿qué nos está pasando en el presente? ¿No? Dígame qué pasa ahora. Pues que la gente está quedándose sin trabajo, que todo esto, bueno, pues hay que ayudar a esa gente, ¿no? Segundo, que hay que ayudar a redefinirse al sector, pero no sabemos frente a qué. La gente va a seguir viajando, tanto, no tanto, y luego las cosas más o menos razonables, pensar que este año tiene muchísimas dificultades, pues no se le escapa a nadie, y que la esperanza que todo el mundo tiene es que nos dé tiempo a que el turismo nacional pueda, el de Francia, Portugal, en alguna medida, los países más cercanos, es la esperanza que se tiene, puedan aminorar el efecto que tenga la crisis aquí. Pero vamos, la primera misión es tratar de hacer a la gente que pueda vivir, y luego plantearse algunas cosas que hemos vivido siempre, por ejemplo, con el mundo de la estadística, ¿no? Todas nuestras estadísticas turísticas están orientadas fundamentalmente a medir los 80 millones, los 84, 83 millones de personas que venían del extranjero, no aquí. Y a dar los datos con un mes y medio, 2 meses de decalaje. Bueno, ese tipo de estadísticas sirve para enterarte de lo que va a pasar y para tomar decisiones, o tenemos que hacer reflexiones. Y ahí viene la parte de cómo la administración turística tendría que pensar qué cosas va a hacer en el futuro, que desde cómo medir, cómo analizar, por ejemplo, la movilidad, cómo analizar la comunicación, las campañas de promoción tradicionales en las que se están empezando a ver algunas iniciativas. ¿Tiene algún sentido? ¿De verdad usted se cree que la gente con el anuncio más o menos típico de aguas cristalinas, personas bañándose, se va a sentir motivado para trabajar aquí? ¿O el disparador de no venir aquí es otro y la solución es otra, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay que atender a las señales del mercado, qué es lo que de verdad preocupa a la gente, ver si hacer eso compatible con una experiencia que no sea peor que estar en tu casa, lo de la burbuja, que desde mi punto de vista es poco atractivo, y luego como administración el saber que tenemos que medir de una forma distinta, o al menos completar la forma en la que medimos de formas distintas, y en la administración turística, que es muy dada a ello, pues prescindir de la caja de herramientas habitual que suelen ser el marketing, la promoción, etcétera.
Yo creo que hay que ir un poco más allá. En los estudios que hemos hecho nosotros, por ejemplo, que tienen mucho que ver con esto de la movilidad de las personas, no ya dentro de una ciudad, los problemas que nos pueden resolver las tecnologías son de tres tipos, ¿no? A veces tienes tecnología o tienes capacidades para resolver un problema y tienes funcionarios que no están formados o no tienes dinero. Bueno, es un problema relativamente fácil, pues son cursos y dinero, no es que sea fácil, pero ahí está. Luego hay problemas donde no existe ni siquiera el mercado. Todo el mundo aquí habla de los datos constantemente, sin saber que los registros administrativos te darían una potencia brutal para la toma de decisiones y no los tienes ni siquiera bien trabajados, pero es que el mercado de los datos, ¿cuál? El de las tarjetas de crédito, que hay 5, 6, 4, el de los datos de los móviles, que hay 4 o 5 oferentes, el de qué datos, ¿no? Y luego esos datos son cómo los conviene usted con qué problemas públicos. Entonces, y cómo se compran. Entonces, personas que no tienen conocimiento tienen que comprar datos cuyas fuentes y calidades no siempre conocen, de tipos de oferentes distintos. Bueno, es un problema de conformar el mercado desde la administración, con una central de compras, ligando conjuntos de datos a problemas, haciendo que estos datos incluso hagan una oferta agregada para resolver los problemas mejor. Y luego están, bueno, los problemas que no son ni de formación, ni de dinero, ni de construcción del mercado, sino aquellos en los que existe tecnología, pero no existe ningún producto capaz de hacer las cosas como tú deseas. Por ejemplo, ¿quién es capaz de gestionar los flujos en unas ciudades? Saber si hay una cantidad excesiva de personas en los alrededores de la Sagrada Familia, pues más o menos eso con los móviles los cuentan y hacen mapas de calor. Pero yo no digo eso, sino cómo gestionar eso, que eso no suceda. ¿Cómo informa a esa gente? ¿Cómo tienes una alerta temprana de que se dirigen hacia allí? Bueno, eso nadie lo tiene resuelto. España es líder en gestión de personas dentro de recintos. En la Alhambra se han hecho experimentos, y bueno, experimentos no, hay productos sobresalientes desarrollados allí, pero no hemos sido capaces, nadie, de gestionar esto fuera, ¿no? Entonces creo que tenemos retos distintos a los que teníamos en el pasado y tendríamos que ser capaces de tener, pues yo creo que mucha modestia para estar atento a lo que nos vayan diciendo el mercado, por una parte, y que lo que nosotros deberíamos, porque eso sí es misión de la administración o del sector, es que hemos sido líderes en competitividad, eso corresponde a las empresas tendrán que hacer sus cosas y habrá que hacer las ayudas, lo que he dicho al principio de que todo esto perviva, etcétera, pero luego tenemos que ser líderes en políticas públicas turísticas y reivindicar que hay un buen hacer y luego ser líderes en tecnologías turísticas, en cómo la muchísima innovación que están haciendo las cadenas hoteleras por su cuenta, cada uno en su vertical, cómo todo eso podría, si metiéramos apoyo público, si metiéramos universidades, si metiéramos otros actores, podía constituirse en un activo del país capaz de constituir en sí mismo una industria. Muy interesante. Antes de dar paso a las preguntas, sí quiero introducir una reflexión porque, en fin, si no la hago, pues reviento. ¿En qué medida, Enrique, este cambio en el turismo es una oportunidad para la España vacía y es una oportunidad para el turismo rural, ¿no? Y te lo digo porque Joan Clos, que como sabes es Senior Advisor de Atrevia, aprovecho para saludar aquí que veo a Eugenia, a Javier y algunos amigos que están también en Atrevia. Joan Clos me contaba un día que España es el segundo país del mundo con mayor número de segundas residencias y es el primer país del mundo con terceras residencias. Muchas de estas metidas en lo que llamamos la España vacía, ¿no? ¿En qué medida esta posibilidad de buscar un turismo menos masivo, en el que no estés en una burbuja, pero evidentemente no estés apiñado, ¿lo veis desde Segitur como una oportunidad para esos territorios rurales inteligentes? Es que yo creo que ese turismo va a crecer muchísimo porque está ligado a naturaleza, a proximidad, con imagen de salud, etcétera. Está haciendo ICTE algunos cuadernos con otros organismos, con UNE, con el Ministerio, para que todos los temas de protocolo, de higiene, etcétera, estén garantizados. Y yo estoy seguro que va a crecer mucho. De todas formas, el turismo nunca será ni en estos sitios ni debe ser en otros, la totalidad de la economía, ¿no? Porque eso termina vampirizando todos los sectores, ¿no? Pero sí que será se aumentará la instancia y sí, yo creo que sí que va a crecer mucho, ¿no? Y querría saludar una iniciativa que estoy seguro que terminará evolucionando para ser un motor de desarrollo, que es la de Correos, ¿no? El Correos Market ha hecho una gran tarea con los productos y creo que algo similar deberíamos hacer, y nosotros estamos trabajándolo para procurar que este mundo tenga una vista
más razonable a la que tiene fuera. Hemos perdido la fase de comercialización, claramente, por plataformas que en algún momento habría que reflexionar sobre el papel que cumplen y cuánto valor agregan, y deberíamos buscar la fase de inspiración, ¿no? Y la fase de análisis de los datos, de quién viene, de cómo, de qué preferencias tiene, etcétera, ¿no? Y en eso estamos trabajando, sí. Muy bien. Bueno, quedan unos 15-20 minutos. Si os parece, le voy a dar paso a Ramón y para que nos haga las preguntas, os pido de antemano disculpas si al final no nos da tiempo a leerlas todas, pero estoy seguro de que mi compañero Ramón va a hacer un esfuerzo de síntesis, bueno, pues para intentar que salgan todas las cuestiones que hayáis planteado. Adelante, Ramón. Perfecto, pues efectivamente tenemos además algunas preguntas que se está tocando mucho el tema de la colaboración público-privada, así que vamos a empezar por ahí, Enrique, si te parece, bueno, y Manuel. Hablabais antes, de hecho, de que lo público no lo agota el Estado, y durante esta crisis hemos visto muchos ejemplos de colaboración público-privada. Parece que está habiendo buenos resultados, así que la pregunta iría por cómo podemos asegurar que estos espacios de colaboración que se han creado entre lo público y lo privado se mantengan y se fortalezcan. Yo creo que hay muchísima ESADE y otros muchísimos institutos en España llevan mucho tiempo reflexionando sobre la cooperación público-privada, ¿no? Muchísimo tiempo, y que algunos la hemos practicado pues toda la vida. Y esto va no solo de colaboraciones puntuales. Cuando tú haces una ley, cuando tú vas a diseñar unas ayudas, tienes que conocer el saber del sector, no el parecer del sector, sino la situación y la realidad del sector para hacer, no las viejas cosas que se hacían en la administración, de sacas una convocatoria y cuando alguien viene con un problema dices que a ver si encuentra algún cajón de la convocatoria en el que meterse, sino si encuentras fuera un cajón real, pues decir, hagamos una convocatoria para el cajón real, ¿no? O sea, yo creo que es un mundo que tiene todo el futuro por delante, pero que tiene ya muchísimo presente, ¿no? Por añadir, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Enrique. Yo creo que esto está ahí y fíjate, insisto, y sin entrar en querellas ideológicas que no son objeto de este seminario, precisamente la debilidad del Estado, digamos, franquista o posfranquista en España hizo que una parte de nuestro estado del bienestar se haya construido sobre esta colaboración público-privada, ¿no? Digamos, el papel de la educación concertada, el papel de la sanidad privada, es decir, cómo de alguna manera hay muchos vértices en los que se encuentran lo público y lo privado y han ido trabajando bien, ¿no? Yo creo que haciendo de la necesidad virtud, esta es una cosa que nos ha marcado históricamente como sociedad en los últimos 40 o 50 años y yo creo que no hay por qué pensar que esto vaya a ser de otra manera, ¿no? Es mejor sumar, desde luego, que restar, y más en este ámbito, desde mi punto de Sí, vista. y luego recordar la literatura que hay sobre estos temas, ¿no? Lo que se dice de la cooperación público-privada cuando se hace mal es que la administración delega lo que es indelegable. O sea, el que selecciona problemas públicos y mide si se resuelven o no soy yo, que soy el representante de lo público. Usted hace otra cosa, ¿eh? Y a veces se delega mal, se delega el corazón de lo que es nuestro negocio, que es precisamente ese, ¿no? Y hay muchísimas reflexiones en el INAP sobre ese tema y creo que merece la pena saber hacerlo bien, ¿no? Muy bien. Bien, nos pregunta Ana de las Heras, de la Sociedad Española de Reumatología, que más allá de Europa, ¿cómo se deberían articular propuestas comunes y respuestas comunes, incluyendo a países en vías de desarrollo? Comenta que si no se refuerzan los sistemas de salud será muy difícil controlar nuevos virus que puedan surgir. Pues ese es, no es un tema solo de problema, no es solo de sistemas de salud, es de convivencia, de hábitos culturales y de muchísimas cosas. Casi todas las zoonosis vienen porque hay gente que vive en condiciones que no son las debidas higiénicamente, en proximidad de materiales. Y en algún momento un virus de un cerdo, un virus de un pato se combina con el de una persona y la pandemia viene de Estados Unidos, de gente que luego se enroló en el ejército, que criaban patos, vivían en unas condiciones higiénicas poco favorables y aquello pasó, ¿no? Se fusiona. Como tú no tienes defensa frente a los virus de un pato, pues la gente pues moría masivamente, ¿no? Entonces, ¿que hay que hacer un esfuerzo muy grande? Pues sí, lo está diciendo todo el mundo, ¿no? En estos momentos Europa ha puesto 20.000 millones, los ha desubicado de otras obligaciones para volcarse con África y con Iberoamérica. Y se ha señalado repetidamente por parte de Europa estos días al FMI que no den solo dinero a los países extremadamente pobres, sino a aquellos países intermedios que, si no, se van a ver en una situación muy comprometida. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con que hay que gobernar, primero para todos los seres vivos, o sea, también
para los patos, también para la vida silvestre, para las plantas, para el aire, para el agua, y luego con unos criterios de toda la humanidad. Ahí tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos deberíamos tomar en serio, porque si no tiene todo el mundo garantizados unos mínimos, todos lo pagaremos, porque el otro día decía Bill Gates en un artículo muy, muy simpático ese final, que estamos unidos todos en una red por una red de gérmenes, ¿no? Todas las personas, al final, pues nos une también eso. Sí, yo por anotar simplemente estoy de acuerdo con la reflexión y creo que además es un tema incluso de puro egoísmo europeo, ¿no? En un mundo tan globalizado y donde todo está tan cerca, es importante que el mayor número de población posible del planeta pues tenga acceso a unos mínimos mecanismos de sanidad, de salubridad o de seguridad. Es un tema interesante porque la gente que tiene formación médica te cuenta que los virus, primero no sabemos muy bien lo que son, no sabemos si están vivos o no, pero llevan miles de años aquí. Hay muchos más de los que pensábamos, se van descubriendo cada año y seguirán aquí probablemente cuando nos hayamos ido. Entonces, pensar que vamos a acabar con ellos a corto plazo es impensable. Probablemente tampoco haya por qué acabar con ellos, porque algunos tienen funciones que pueden ser beneficiosas para el conjunto del ecosistema y lo que hay que hacer es controlar sus problemas, ¿no? Y esto va de esa higiene de la que hablaba Enrique y también probablemente de ir cambiando poco a poco patrones culturales en determinadas sociedades, en fin, que permitan tomarse en serio también pues la higiene de los alimentos, etcétera. Claro. Las costumbres, casi todo lo que hemos... Bueno, son zoonosis, es que contactos meternos en el hábitat de animales de donde no debíamos estar, hacer cosas que no se debían hacer, eso es lo que ha provocado la mitad de las veces estas cosas, ¿no? Perfecto, cambiamos. Nos pregunta Luis Calabozo de CENIL, hace mención a una comunidad de vecinos, una comunidad en un barrio en las que, según su percepción, ve que se acaba generando un duelo musical entre cacerolas y aplausos con recriminaciones cruzadas y nos pregunta cómo hacer para que sea más visible y predomine la parte solidaria para la formación del capital social. Yo no, es que hombre, yo no tengo una respuesta para eso. Yo no he visto, en general, no creo que sea todo el que está en estos momentos presente en la sala tendrá su opinión, pero no creo que eso esté pasando de forma generalizada. Puede pasar un día, pero no hay que descender a eso. Yo creo que hay que entrar en qué nos une, porque si no entramos en lo que nos une, lo demás se irá. Y si solo hablamos si enfocamos la política a identificar problemas públicos y a resolverlos, estaremos con más capacidad de construir un consenso. Como nos refugiemos en identidades, que es lo que ha matado a las comunidades, en las identidades que cada uno estaremos muy mal. Entonces no sé cómo se haría, pero quizá pensemos en los que sufren y aplaudámoslos a ellos y a los que trabajan para que las cosas vayan mejor, ¿no? Sí, yo creo que trascendiendo un poco efectivamente la dinámica de las cacerolas y los aplausos y cada uno efectivamente pues que haga lo que considere que debe hacer. Sí, los maestros clásicos, Enrique citaba antes a Putnam, que es uno de los clásicos en estos, sí nos dan la respuesta para el capital social, ¿no? Y yo creo que aquí cada uno puede mirar dentro de sí, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas dedico a actividades comunitarias no retribuidas? Es decir, colaboro con mi colegio profesional, si soy creyente colaboro con mi parroquia, colaboro con el AMPA del colegio de mis hijos, es decir, ¿cuánto tiempo de mi semana lo dedico a construir comunidad, más allá de estar en casa viendo la televisión, con todo el respeto para la televisión, que es un ocio muy respetable, ¿no? Pero yo creo que esto es aquello de Kennedy, ¿no? O sea, no nos preguntemos el resto, preguntémonos nosotros cuánto de nuestro esfuerzo diario o de nuestro esfuerzo semanal genera capital social. ¿A cuánta gente ayudo y con cuánta gente colaboro? Yo creo que esa es la pregunta clave y desde luego intentar mejorarlo. Perfecto. Nos pregunta también Carula Garat, en este caso, si es realmente evitable la monitorización, lo diré, de la población, de su actividad, de los flujos y del estado de salud. ¿Cómo afrontamos las zonas grises de una monitorización que parece inevitable? ¿Hay métodos y tecnologías para proteger las libertades? ¿Hemos perdido la privacidad a la que creíamos tener derecho? Yo creo que todo el mundo ha cedido su privacidad hace muchísimo tiempo. Muchísimas cosas. Cada vez que te instalas en el móvil un espejo o una linterna, una estupidez, así das permiso para todo. O sea, la gente inconscientemente ha hecho una delegación de su privacidad
pues yo creo que irresponsable. Luego, no hemos hecho un análisis de que como es una infraestructura, al final yo necesito mandar mensajes, necesito porque todo el mundo los tiene, por eso es una red, claro, hay un momento en el que no puedes decir que no. Y hay compañías que viven y abusan de tener tus datos bueno, y ese es su negocio. Como se dijo siempre, que aquí no había nada gratis, lo estabas pagando tú con tus datos, ¿no? Y yo creo que no sé, hay que ser muy crítico. ¿Que esto tiene peligros, lo de tener una aplicación que mire por dónde se mueve la gente, avisar, que tengas un sensor, como esta mañana venía este mismo telediario de la mañana, la persona que está en China de Televisión Española viaja a Wuhan y cuando vuelve pues tiene un sensor que dice que si sale de su casa la avisa, si no la policía irá a verlo allí a su casa, en fin, o sea que se llega a grados de verdad de total. Pero eso mismo se puede hacer con conciencia cívica. Oiga usted, todos los derechos son limitados, como dice el Tribunal Constitucional desde sus primeras sentencias, el derecho a la vida, el derecho al tránsito, todos son limitados porque tienen que convivir con otros derechos. Entonces, todos los derechos son limitados, es encontrar en qué punto parece que extender una pandemia no es un derecho, ¿verdad? Pues el derecho a la salud sí es un derecho también. Bueno, pues ¿en qué punto te quedas? Entonces la tecnología puede jugar un muy buen factor. En estos momentos nadie sabe, o sea, todo el mundo cree, o el común de la gente cree, o los países de más éxito que han afrontado esto, lo que han hecho es tener claro cuáles las personas y dónde están, que son inmunes, o que se supone que son inmunes, porque nadie sabe si hay inmunidad garantizada o no, y ni por cuánto tiempo, dónde están las personas concentrándose de más, de menos. Entonces yo creo que es una herramienta de utilidad y que todo el mundo va a terminar utilizándola. Y tiene un riesgo, sin duda, para la privacidad, porque a pesar de que se tomen todas las medidas, siempre que se puede hacer un uso torticero de las cosas, hay alguien que puede hacerlo. Y hay alguien que puede tener otras tentaciones. Es que eso va a suceder. Yo me remonto un poco más atrás en el tiempo. Quiero decir, la pregunta es muy interesante. El equilibrio entre libertad y seguridad es un equilibrio delicado. La clave es en el ecosistema en el que se produzca, ¿no? Si es un ecosistema democrático o si es un ecosistema autoritario. Pero pensemos que no es una cosa que esté solucionada en Occidente, ¿no? Lo que a los europeos nos parece una cosa muy bárbara, que es, por ejemplo, el derecho a la posesión de armas de fuego en Estados Unidos, es porque hay una parte de conciencia en la sociedad americana de que no quieren renunciar a esa libertad, a la que los europeos hemos renunciado y muy gustosamente, además, ¿no? Entonces, yo creo que desde que nos hemos ido civilizando, hemos ido renunciando a libertades en favor de mayores seguridades, ¿no? Yo no sé si vosotros sabéis que tú no puedes coger un coche y conducirlo aunque sea en una finca privada. ¿Qué cosa, no? Dices, oiga, la finca es mía, el coche es mío. No, no se puede. Se necesita un permiso que da el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la clave, más que cuánto se cede, y estoy de acuerdo en lo que dice Enrique con las aplicaciones tecnológicas, la clave es en qué marco se cede. Si se cede en un Estado democrático con prensa libre o si se cede en un Estado autoritario donde no hay prensa libre. A mí en el primer apartado sí estoy dispuesto a negociarlo y a discutirlo y a asumir pérdidas razonables. En el segundo claramente no, si me dejan elegir, que no creo. Nos pregunta... Estoy de acuerdo, sí. Sí, perdona, Enrique. Nos pregunta Nacho Valle de Tour España. Dos preguntas. ¿Cómo pensáis que va a influir el cambio acelerado que está provocando la extensión brutal del teletrabajo en las organizaciones públicas y privadas como consecuencia de la crisis? Y por otra parte, ¿qué efectos tendrá también sobre el turismo en términos de turismo de incentivos y congresos o cambios de residencia estacionales? Pues la segunda parte de la pregunta sí que no soy capaz de visualizar por dónde pueden ir las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de turismo de incentivos puede haber o de cambios de residencia? No lo sé, puede ser. Pero vamos, desde luego lo que ha roto el tabú esto del el teletrabajo masivo en España es que se puede hacer, que la gente en mi organización está fichando, pues, somos hermanos de Tour España, está fichando a su hora, tiene su hoja de encargos de la semana y al final del viernes la entrega hecha, su jefe reporta las de todo el mundo hechas al mismo mañana y la consolida. O sea, que esto funciona y funciona muy bien, y que por tanto se va a ir un debate seguro, con toda seguridad, y esto habrá venido para quedarse al menos en parte, ¿no? El que haya días en los que la gente teletrabaje. Yo estoy seguro que al menos es una tensión que se va a producir y que no le faltarán razones porque esta experiencia ha demostrado que hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa.
Quizá las dos críticas sean que trabajamos más ahora que teletrabajamos desde casa, que estás todo el día video reunido y dices, pues trabajo mucho más que antes y no me muevo de la silla jamás, ¿no? Y la otra que, claro, que no se deslinda vida privada de vida profesional. Y mucha gente empieza a meterse en un bucle de echar incluso demasiadas horas. Pero muy lejos de las críticas que se hacían antes, de la gente no va a trabajar o se escaqueará o lo hacen esto para no hacer las cosas en serio. Yo creo que eso no va a pasar. Que esto va a ir bien. Bueno, yo, vamos, en fin, y creo que represento a muchos de los que asisten aquí. Discutiremos de teletrabajo, pero si están las guarderías y los colegios abiertos. Teletrabajar sin guarderías y sin colegios es un horror. Vamos, lo digo yo en primera persona. Pero bromas aparte, yo creo que tampoco hay que irse al extremo, efectivamente. Yo creo que esa duda de si la gente trabajaba o no, yo creo que la hemos solventado, pero hay una parte del trabajo que es muy social. Claro. Sobre todo los que tenemos trabajos donde una parte de nuestro trabajo es hablar con gente, escuchar a gente, reunirnos con gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte, y en esa línea de lo parcial que decía Enrique, que puede ser que algunos viernes pues personas determinadas teletrabajen porque se han ido el jueves a su segunda residencia, pero yo creo que esto es un proceso que llevará tiempo, ¿eh? También porque hay que ver en qué medida nuestros sistemas tecnológicos aguantan esto, ¿no? No es lo mismo teletrabajar desde el distrito de Chamartín en Madrid o desde Sarriá en Barcelona que hacerlo desde Puebla de Sanabria o desde Ciudad Rodrigo, que ni las conexiones son las mismas ni las posibilidades son iguales. Vamos con otra pregunta. Nos llega una pregunta desde Costa Rica muy interesada en el debate y supongo que en dar un poco de envidia también. Desde su óptica, se ha fortalecido el sistema pregunta si desde vuestra óptica, se ha fortalecido el sistema democrático, la institucionalidad en ciertos países o se ha debilitado. Y comenta que ha habido casos de presidentes que han tomado poderes excepcionales con la justificación de atender la emergencia. Ha habido 4 derivas, ¿no? Hay una batalla de narrativas, pero luego la democracia es sin duda. Yo creo que al populismo sí le va a doblar la mano, porque los expertos han venido también para quedarse. Eso de que no había conocimiento experto y que era lo que la voluntad del líder, pues yo creo que que han perdido. Quienes sí van a mantenerse en la trinchera son los planteamientos de tipo nacionalista, que lo que se basa en la autoridad, y luego el cuarto marco que va a competir es el del autoritarismo, en el que va a decir yo soy más eficaz, pero nada más. Y entonces lo que hay que demostrar, la democracia tiene que demostrar es que es más eficaz, uno, que yo creo que lo puede mostrar, dos, que tiene una identidad bastante más poderosa y bastante más inclusiva que los nacionalismos de cerrarnos todos en el grupo, y tercero, que frente al señalar culpables, inocentes, de todo y minorías a las que sacrificar, como hacen muchas veces los populistas, pues nosotros aspiramos a construir una sociedad en la que todos los ciudadanos tengamos algún papel. Entonces yo creo que las democracias institucionales van a seguir fortalecidos de esto, ¿no? Porque el miedo que puede existir ahora en algún momento, pues también veremos quién es capaz de dar. O sea, cuando llega un problema en serio, no de los problemas inventados por los populistas o las identidades supuestamente ofendidas de los nacionalistas, cuando llega un problema que hay que gestionar, al que hay que enfrentarse, ¿con qué cuenta usted? Con los saberes establecidos y con las instituciones establecidas. Y no hay más. Es que nadie tiene otra agenda, porque la gente que ha tomado poderes extraordinarios para no hacer elecciones, para hacer otras cosas, bueno, pues lo han logrado, ¿no? Pero es que en 3, yo puedo ahora mismo lograr algo, pero es que en 3 días usted tiene los muertos encima de la mesa y tiene la economía como la tiene. O sea, yo creo que la prueba de la realidad puede ser favorable a la democracia. No soy tan optimista, ojalá Enrique tenga razón. La popularidad de muchos líderes que se han tomado la pandemia broma ha subido. Creo que estamos pensando todos en el del presidente de la primera potencia del mundo, y no tengo tan claro que los expertos se vayan a imponer, no lo tengo tan claro. Creo que la democracia sí es superior, y esto ya no es un deseo. Creo que Corea del Sur, que es una democracia, ha gestionado mucho mejor esto que China, por ejemplo. Y luego, viniendo la pregunta desde Costa Rica y desde América, creo que hay otra reflexión interesante, y es en qué medida los sistemas presidencialistas potencian estas derivas populistas o autoritarias en una medida en la que los sistemas parlamentarios no lo hacen. Hay que tener en cuenta que en un sistema presidencialista el jefe del gobierno es el jefe del Estado y tiene mucho poder y además gobierna, si quiere, contra el Parlamento. Esto en los países de régimen parlamentario en principio no pasa.
porque el presidente obtiene su poder del Parlamento, ¿no? Yo creo que ese es un matiz interesante. En Europa vivimos prácticamente todos bajo el modelo westminsteriano, con la pequeña excepción francesa, que es una excepción parcial, y yo creo que esto se está gestionando de una manera diferente a estos países donde el presidente, digamos, representa también a la nación, ¿no? Pero yo soy optimista. Yo sí creo que la democracia saldrá fortalecida, pero no creo que venza tan fácil el embate del populismo o de las tentaciones identitarias. A ver qué pasa en estos sitios, Manu, porque la realidad tiene un efecto también, y es que van a pasar cosas, ¿no? Va a fallecer gente, toda esta gente que está gritando que quiere trabajar en Estados Unidos y haciendo estas cosas, Bolsonaro dice haciendo mítines, pues al final Boris Johnson que decía que no pasaba nada y que hay que ser autoinmune, bueno, que algunos tienen hospital y otros no lo tienen tan seguro, y él mismo ha caído en la enfermedad, o sea, y está ahora mismo afrontando los problemas de todo el mundo, de falta de, tenía el mejor sistema, no había ningún problema, pero tampoco tiene mascarillas, tampoco tiene protocolos definidos, tampoco sabe cómo contar los fallecidos, o sea, porque todos estamos en una situación de incertidumbre muy grande. Las democracias se enfrentan a esto siempre con más modestia y con la verdad, y por tanto siendo criticadas por sus errores. Y otros estrellándose, creo yo, finalmente con sus errores se tarde más o se tarde menos, ¿no? Al final este no es un enemigo de los inventados, que es la diferencia frente a otras cosas. Este está ahí, no tiene cara, y se muere la gente. Ya está. Y no es que si unos y otros, que si los judíos y los sabios de Sion, no, esto es esto. Entonces yo creo que eso va a ser diferente, ¿no? Y sobre todo con el populismo, porque quien está al final no han tenido el señor Bolsonaro cuando cesa a su ministro de Sanidad, esas discusiones tan de quinta con el señor, en fin, todo esto, pero al final el médico que lo sustituye tiene que dar muchas explicaciones en su colegio profesional. Es que mucha gente se ve comprometida de otra forma. La persona que lleva los temas de salud en Estados Unidos, lo mismo, permanentemente impugnando. O sea, yo creo que como pocos el espacio de contrapoder lo han ganado los expertos y el espacio de referencia también. Y eso va contra la línea de flotación del populismo. Entonces creo, en ese campo soy más optimista. El de las identidades, tanto del nacionalismo y en el que los autoritarios son más eficaces que nosotros, tengo alguna duda más. Pero aquí me apunto a Ignerari, que es también muy optimista respecto a esto, ¿no? Nos vamos a juntar un par de preguntas. Nos preguntan desde la red de cámaras oficiales de comercio de España en el extranjero, siendo España uno de los países más afectados por la pandemia, ¿qué medidas va a tomar la Administración para recuperar la confianza en el país y el turismo perdido? Y hay una segunda pregunta que no sé si vais a tener la respuesta, que es ¿en cuánto tiempo cree que se dará esto? Y Alejandra París, en la misma línea, nos pregunta cómo puede ayudar el Estado a garantizar que la industria turística, hoteles, aerolíneas pueda garantizar al viajero confianza en materia de seguridad y sanidad. Bueno, yo creo, la del tiempo, no sabe nadie, porque la gran dificultad de esta pandemia es que está afectando en momentos distintos a países distintos, y si todo va bien y salimos de esto razonablemente en junio, julio, esto más o menos encauza, como parece ser, ¿no? Y de pronto empieza otro país, cualquiera, lo quiera, Finlandia, si de allí vienen turistas tuyos, pues estás en una situación comprometida, ¿no? Yo creo que nadie tiene la certeza de cómo va a evolucionar esto, porque todos los días da síntomas distintos. Empezó con más temas pulmonares, luego se fue hacia temas de trombos, luego estaba con encefalitis. O sea, que esto se está diversificando también mucho, afectando de formas distintas a muchas personas. A los niños parece que les pasa que no les afecta la enfermedad si la transmiten, pero saben como sabañones, afecciones cutáneas, en fin, que es un problema que está empezando y del que no tenemos todas las respuestas. Al principio de la charla citábamos este libro de la gripe del 18, decíamos que cosas que eran inexplicables entonces, después explicado por componentes genéticos de las poblaciones, por ejemplo, o hábitos de vida, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo se va a tardar? No se sabe. ¿Y qué puede hacer el Estado? Pues contribuir a tener una imagen sino una realidad de salud, porque la gente se va a preocupar muchísimo de estar saludable, no de que la playa sea preciosa, que no lo duda, ni que el agua esté cristalina, ni que tengas una bandera azul. Tendremos que cambiar mucho para que la gente, para poner el énfasis en eso, en la salud, en que usted está seguro cuando viene a España. Lograr eso es la clave. Y hay varias iniciativas en las que se está trabajando en ese sentido, ¿no? Sí, yo por apuntar, porque yo no conozco el sector turístico como Enrique, yo creo que la clave aquí es la confianza, ¿no? En qué medida las administraciones públicas son capaces de dar confianza a la sociedad
en el caso de un país como el nuestro, de que estos visitantes aquí van a estar bien, van a estar seguros, van a ser atendidos si tienen algún problema, etcétera. Yo creo que eso es lo que le podemos ahora y le debemos pedir a la Administración. Y para ir cerrando, nos preguntan también sobre la España vacía. Nos preguntan si tendrá oportunidades no solo en turismo, sino en el resto de actividades, las ciudades con menor aglomeración, dada la situación actual. Yo creo que hay muchas cosas. La España vacía, que es el título de un libro magnífico, ¿no? Por otra parte, de Sergio del Molino, ¿no? La España vacía nunca estuvo muy llena, ¿no? Y cuando nuestro drama, que bueno, Manu y yo hemos trabajado muchos años juntos en esto y somos viejos militantes de esta causa, pues no soy nada sospechoso de carecer de simpatía. Cuando hablamos de lo que supone en España, no vamos a olvidar que aquí fue el 25% de la población el que se fue a las ciudades de forma súbita, y que en Francia fue el 50%. O sea, que este fenómeno ha sido mundial y ha tenido intensidades en algunos sitios mucho más dramáticas que en el caso de España, ¿no? Entonces, que aquí hay un problema muy grave, no lo duda nadie, un problema de infraestructuras, un problema de servicios públicos y un problema de desarrollo económico, lo hay. Y lo que yo creo que hay que reconstruir es la relación con esos territorios. Entonces, dicho que yo no le llamaría ni España vacía ni España vaciada, ni pondría adjetivos, y menos vaciada, que parece que ha habido políticas conscientes para eso, ¿no? Pero lo que sí ha habido es coaliciones de personas que han definido los problemas públicos desde el punto de vista productivista, por ejemplo. En lugar de mirar el territorio como personas que viven allí, lo han mirado como trigo que se saca por hectárea, kilos de trigo por hectárea, y es más rentable hacerlo de no sé qué forma. O sea que ha habido muchas miradas que han desconocido que allí viven personas que tienen vidas que quieren desarrollar allí, ¿no? Y que habría que volver a esas miradas, ¿no? Y sin entrar en las disquisiciones de la primera parte, sí, yo creo que sí va a tener una oportunidad en el mundo del turismo con toda seguridad, por lo menos a corto plazo. Y luego a medio plazo, pues depende, una vez más, no de lo que deseemos, sino de que nos pongamos a hacer cosas para que eso suceda, ¿no? Que es que la gente solo va a ir a esos sitios si tienen esos sitios, decía Manu antes, la confianza en la salud, si tienen esos sitios un nivel de vida equivalente al que pueda tener en otras partes. ¿Por qué se va la gente ahí? Se han ido más las mujeres que estudian más. Pues porque no tienen capacidad. ¿Dónde trabajas? Si en pequeñas ciudades de capitales de España quitas la banca, quitas la administración, quitas los seguros, ¿y qué queda? Para trabajar una persona joven. Es que no hay mucho. Entonces, tienes que ser capaz de llevar actividades productivas a esos territorios, o atraerlas o de generarlas, ¿no? Si no, no. Y luego, por supuesto, prestar un servicio y tener unas infraestructuras equivalentes, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, no soy muy optimista, pero sí creo que es importante el matiz que introduce Enrique, ¿no? Este proceso de despoblamiento de la España rural es un proceso mundial, no es ni siquiera un proceso europeo, es mundial, y se produce lo que los sociólogos llaman el efecto Mateo, que es terrible, pero que viene del Evangelio, ¿no? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene, y eso está pasando con el mundo rural en general en todo el mundo. Lo que pasa es que el mundo rural en España yo creo que tiene una ventaja. Primero, el modelo de población, insisto, es muy importante. Nosotros no tenemos grandes ciudades de 12 millones de habitantes, de 9, de 8, no tenemos un gran París, no tenemos el gran Londres. Nuestro modelo es diferente, porque además tenemos la suerte de que Barcelona hace de contrapeso a Madrid, y tenemos un modelo de buena articulación de transporte que permite que sea razonable que la gente se escale por el territorio, ¿no? Yo creo que es más un problema de mentalidad. Yo esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que es un problema de las élites, básicamente, de verdad, ¿eh? Aparte de lo que dice Enrique, de que efectivamente no hay oportunidades, es que creo que luego las élites de Madrid es que creen que España es Madrid y la costa, ¿no? Y las élites de Barcelona pues también creen que Cataluña o que España es el Mediterráneo. En fin, España es un país muy grande, muy plural, muy complejo, y yo creo que hay que conocerlo y hay que entenderlo bien, y todo tiene que partir de una base, y es que las administraciones están para garantizar a las personas el ejercicio de sus derechos. Si tú tienes derecho a vivir en una zona rural, tienes derecho a una sanidad mínima. Evidentemente no tendrás un gran quirófano en tu pueblo, pero tienes que tener un servicio de salud cercano y razonable. Y tendrás que tener una escuela y tendrás que poder conectarte a Internet. Oiga, mira, y si esto no es rentable, pues ¿qué le vamos a hacer? Esto va una cosa por la otra, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad ahí, pero lo veo complicado, porque no veo ni al panorama mediático ni al político muy dispuesto a entender las oportunidades que la España rural ofrece
incluso después de esta pandemia. Yo creo que ofrece algunos, además, de modernización de toda la administración. Había una iniciativa en marcha que estaban varios gobiernos autonómicos y una parte de la Administración General del Estado trabajando en ello, que se llamaban los servicios públicos 4.0. Tú la recordarás, Manu, ¿no? Y era algo tan sencillo como empezar en esos sitios pequeños que tienen más necesidades y decir, oiga, es que si la administración ya tiene todos los datos míos, ¿por qué me tiene que pedir mis datos para nada? No. Cuando yo tengo un niño, usted sabe que yo tengo un niño o una niña, sabe la edad que tiene, sabe si lo he vacunado o no, y usted me avisa al móvil de que si quiero beca, no quiero beca, si quiero ir al colegio y tal, y con darle al sí, usted me lo matricula. Ya, que no es que tenga que tener una oficina en cada sitio, que es perfectamente posible técnicamente hacer algunas cosas, ¿no? Y entonces empezar así es una oportunidad que nos llevaría a todos a una administración que no estorbara, que fuera transparente para los ciudadanos y que nos fuera prestando en automático los servicios públicos a los que tenemos derecho, ¿no? Sobre todo los tramitacionales y los prestacionales, ¿no?